afanadamente. Denme un segundo que me acordé que tenía que grabar. Ahora estoy grabando. Una compañera de ustedes preguntaba muy afanadamente, pero eso, ¿por qué le da o a quiénes le da? Es decir, a cualquiera de nosotros, ¿no? Nos puede afectar, ¿no es cierto?, esa circunstancia y podemos ser ásperos, hoscos, qué sé yo, con un paciente si estamos en una situación de, estamos quemados, como dice el burnout, ¿no? Estamos ya muy fatigados. Le pasa a uno en casa, le pasa a uno con sus pololos, pololas, eh, supongo, ¿no? Les habrá pasado a ustedes, porque si no, seríamos como de otro planeta. Entonces, más allá de la dicotomía, que si soy buena persona o mala persona, eh, está, ¿no es cierto?, esa posibilidad de, ¿no?, que la agresión, la tramitación de la agresión pueda, ¿no es cierto?, salir de los diques, ¿no es cierto?, de mi persona, ¿no? Y llegar hacia afuera, ¿no? Eso nos pasa comúnmente cuando estamos criando, ¿no? Y son las profesoras de los colegios las que nos orientan y nos dicen, pucha, su hijo está un poco estresado. Ah, claro, la pareja parental, padre y madre, está con tensión de temas ahí, ¿no es cierto?, de pareja o de dinero o de lo que sea, y el niño está recibiendo. ¿Por qué? Porque los diques a veces no siempre logran contener todo lo que traigo, a veces se me sale para afuera. Y eso estuvo muy bien representado en muchas de las dramatizaciones que hicieron. Así que eso, Valentina, tranquila con el bien y el mal. Todo igual tratamos de ser lo mejor que se puede, pero estamos en esa posibilidad, ¿no? De que se nos salga algo un poco para afuera. Podemos pedir disculpas, ¿no?, si es que no tratamos brusco, somos desadecuados con un compañero, con una hermana, hermano, con un pololo o polola, con un paciente también nos puede pasar, por supuesto. ¿Y qué más? ¿Qué más quisieran decir los actores? No los veo todos en esta Yo parte. aprendí Aquí que tengo están. talento para poder maquillarme como abuela. Ah, ¿cómo? Perdón, no escuché. Le comento Los, que yo aprendí a maquillarme como abuelita. Tengo como un talento innato para eso. ya, Con sombra de ojo hice, pero me veía así como mi yo en unos 60 años más. más, muy bien. O sea, pienso que es interesante también para, ¿no?, prepararse a lo que viene. Eh, mm. También es un golpe al yo, ¿no? Esta cosa de figurarnos más mayores, entre comillas, de lo que somos, también es una provocación al yo. O a la edad de ustedes también es una provocación tener que hacer una actuación de niño, ¿no?, de ese niño que se supone que dejamos atrás, ¿no? Entonces ya la actuación me propone que me comporte infantil. También es esa una provocación al yo. Bien. Y respecto de los conceptos que se manejaron en las dramatizaciones, les pasó ahí que pudieron como asentarlos, pudieron como quedárselos, más allá de aprender de memoria del libro, que a veces uno hace ese ejercicio, ¿no? Para contestar la prueba me lo tengo que aprender, pero no queda tan claro si me lo llevo puesto el concepto. Que esa es la utilidad de las dramatizaciones. ¿No? ¿No? ¿Alguien que quiera comentar en esa línea? Si les sirvió de algo esto como de tener que decirlo, no en ese recitado de las presentaciones en donde uno recita, y a veces con ayuda de texto en mano también, ¿no? Que es diferente como de significarlo, ¿no? Aprenderse un breve parlamento, supongo, y luego significarlo, ¿no? ¿Cómo notaron la diferencia? ¿Como profe en qué era? Ah, que si notaban la diferencia entre
estudiar del libro, memorizar y dar la prueba, a tener que actuar algo, ¿no? Prenderse un parlamento y como reproducirlo en mí, como la señora mala Claro. que decía Valentina. Sí, pues de tanto repetir, igual uno iba cachando que en algo fallaba. Por ejemplo, en los procedimientos, igual uno intentaba aplicar lo que aprendía como en el otro ramo, en el de adulto. Entonces, si Sí, uno fallaba en algo, uno dice, no, esto no puede salir así porque está mal. sí, Entonces, sí, eso es como la experiencia con el ¿Mm? aprendizaje. Y Muy creo que bien. además servía para interiorizar mejor los conceptos y todo eso. Y Ajá, también otra cosa que encontramos con mi grupo es como vernos a futuro con el tema de las huellas del trabajo como profesional, con el mm, tema de las traumatizaciones, las fatigas por distintas cosas, por las experiencias de los mismos pacientes, que de hecho esa fue nuestra presentación y lo sí, encontramos súper interesante igual. sí, me recuerdo de la presentación de ustedes, ¿no? Bueno, yo al principio cuando se conectaban algunos les estaba contando que ayer veía los videos, terminaba de ver los que me llegaron después y estaban muy, muy interesantes. De hecho, les iba a consultar si están de acuerdo en que tomara algunos trozos, ¿no es cierto?, de los trabajos para usarlos como material educativo con sus compañeros que vendrán el próximo año. ¿Qué les Vamos a parecería ser eso? famosos, profe. De alguna manera sí, pero Sí, bueno, profe. a veces no se puede evitar la fama, ¿no? Sí, es que esas actuaciones de verdad se merecen reconocimiento. Sí, y fíjense que el hecho de que se los pida también tiene que ver con la buena factura, ¿no es cierto? Que el esmero que pusieron, y también con que ustedes son alumnos de la misma escuela, ¿no? Fíjense que ahí hay algo interesante también, importante. Porque uno puede, si uno busca en Google, dice, no sé, qué sé yo, problemas de comunicación en una entrevista de salud, ¡pum!, me salen 20 videos, ¿no? Usualmente son en videos incluso extranjeros. Pero para alumnos, ¿no es cierto?, del próximo año, ver, ¿no es cierto?, a los mismos alumnos que están acá haciendo la representación, por supuesto que va a ser de una intensidad o de un impacto diferente. Por eso era que les consultaba. Ahora, si alguien tiene algún inconveniente, que puede ser, ¿no? Porque hoy día el manejo de la imagen y todo esto está bastante resguardado. Porque pueden haber más, no sé, situaciones complejas, sobre todo cuando hay menores de edad. Entiendo que no es el caso de ustedes, pero de todas maneras, la pregunta se la hago así en grupo, pero después ya me la contestan y si que alguien tiene algún inconveniente me lo hace saber, yo no tengo problema con eso. ¿No? Es una propuesta que puede ser de beneficio mutuo, beneficio para las clases que hago y beneficio para ustedes, no para hacerlos famosos, sino para reconocer su trabajo y para que también se sientan impactando el aprendizaje de los demás, ¿no? Eso. Sí, profe, si era bromita. Ya les voy a preguntar a mis compañeros por el grupo que me confirmen como por comunidad si están todos de acuerdo, porque Sí, acá difícil que sí, todos digamos sí, sí, sí. sí, ¿Te sí, parece? sí. Y es también para estimular, porque probablemente al año que viene, no sé si va a ser de tipo pandemia, ¿no?, el 2022 o qué sé yo, pero si es que no, probablemente les va a tocar hacer este tipo de ejercicios más desde el principio, ¿no? Que ya vieron que es un buen canal de aprendizaje. Entonces, mostrándole un poco los videos de ustedes, probablemente se animen con más fuerza también, ¿no? Y además que en muchos videos dejaron la vara bien alta en organización, ¿no es cierto?, en pensar ¿no es cierto?, la escena. Hay escenas bastante complejas que usaron bastantes actores, así que, no, está muy bueno. Está estimulante, puede ser muy estimulante para los chiquillos que vengan a continuación. Así que desde ya les agradezco, pero no se preocupen que después ya me contestan con calma. Bien, ahora me gustaría, no sé si tienen algo más que compartir del taller 4, pero esta parte no era evaluada, así que está bien
también. Les quería, ¿no es cierto?, pedir a ver si pueden hacer una mirada retrospectiva de, ¿no es cierto?, de la asignatura, pero en relación a ustedes, ¿sí? En relación a ustedes mismos, a su participación, a la evolución, ¿no es cierto?, que pueden haber percibido en sí mismos, ¿no? Importante el nivel de participación que pudiesen haber sentido tener, ¿no? Con arreglo a la pandemia, obviamente, ¿no? Estamos en una situación de pandemia, ¿no? Esto hace que estemos en este formato. Por alguna razón, me parece que la mayoría de los cursos trabajan como ustedes, ¿no? Con pantallas apagadas y algo así, ¿no? Se da como una tónica así, que puede ser más o menos cómoda para ustedes, pero de alguna manera los pone en un lugar de una exposición un poco menor, por decirlo así, ¿no? Entonces, de alguna manera todo esto de la participación, de lo que quisiera oírlos ahora, ¿no? El nivel de participación que sienten que pudieron tener en la asignatura desde el inicio hasta ahora que ya termina. Claro, la situación de pandemia obviamente que va a influir directamente en eso. Ya veremos cómo será para usted el próximo año, bueno, y para todos, ¿no? ¿Qué traerá el próximo año en relación a este asunto, a este punto? Pero dicho eso, quisiera oírlos a ustedes, ¿no? Una mirada personal, retrospectiva, de su presencia y participación en la asignatura, ¿no? En la posibilidad de tomar conocimiento de esos contenidos que traía esta asignatura casualmente. Eso. ¿Quién será que quisiera compartir un poco su experiencia? Y después de esto, ya vamos a ir dando las palabras finales del curso, la despedida final, y ya después recuerden los que deben prueba que aula virtual están la prueba 1 y la prueba 2 recuperativa, tienen que, ¿no es cierto?, meterse por ahí, desde las 3 en adelante, en 6 minutos más. Los demás nos podemos quedar terminando esta conversación. Profe, yo no sé quién más debía lo de la prueba, porque la única persona que habló conmigo No, fue Isadora. no, sí me hablaron, sí me hablaron. Ah, Habían un par de la primera prueba y otros de la segunda. Muchas gracias. Entonces, una mirada retrospectiva, personal, si quieren grupal, también, a propósito que hicieron este trabajo de dramatización, de este semestre en esta asignatura, ¿no? No es para que se pongan notas, solo es para, ¿no?, que puedan, ¿no es cierto?, ponerle palabras a una perspectiva personal de cómo fue esto, ¿sí? En presencia de otros, porque claro, este trabajo también uno lo hace en su cabeza solo, en presencia de otros, ¿no? Como un acto de cierre también, de taller. yo iba a hablar, pero justo hay mucho ruido en mi casa, así que de ahí se lo digo. Ah, bueno, bueno. A veces sirve un cartel, Francisca, que uno dice, estoy necesitando silencio. En lo personal, profe, encontré muy interesante que hayamos pasado en el primer semestre por un ramo que se llama desarrollo personal, en donde vimos como una mirada más introspectiva al yo, y ahora podemos como que pasar por etapas. Como que lo que más rescato es a Erickson, que fue el que más me gustó, porque como que pude, no sé si está como muy bien el estereotipar, pero como que conocer de mejor manera cada estado de la persona durante su vida, como el desarrollo de la persona. Así que fue muy, muy interesante. Sí, es como un estereotipo, pero que aporta, ¿no? Que aporta a las consideraciones posibles, sobre todo de un técnico en salud, a ciertas etapas de la vida, ¿sí?
Entonces, en el fondo aporta, es un estereotipo que yo creo que aporta Francisca. No enjuicia ni menosprecia, sino que ayuda como a la comprensión. Claro, Entonces, sí, no es por eso como muy que... estereotipo en la palabra. Sí, claro. Igual es Es un más, conjunto de elementos que representan ciertos grupos, ¿no es cierto? sí, sí. Pero con el sentido de acercarnos a ellos, ¿no? De tener un poco más de comprensión en ese sentido. Qué bueno, me alegro. Sí, pues desarrollo, me parecía que alguien ya me había contado que tenían. Oiga, profe, ¿Sí? ¿usted qué opinión o qué comentario daría para mejorar a los próximos alumnos del otro año? Si es que se sigue Mm, modelando. mm, sí, es que claro, pasa que podría yo hablar de esta asignatura en lo particular. Entonces, y ahí podría incluso partir por mí mismo, ¿ah? El mismo ejercicio que le estoy pidiendo a ustedes, y que claro, que casualmente no podríamos, ¿no es cierto?, conjunto con la universidad, haber podido tener un poquito más de tiempo para armonizar algunos elementos y herramientas, ¿no es cierto?, que se requerían para, ¿no es cierto?, ofertarle a ustedes un producto, ¿no es cierto?, más acabado tal vez, ¿no es cierto?, o con menos, ¿no?, estos errores que tuvimos, que tuve en la confección de una prueba y todas estas cosas. Y tal vez, ¿no es cierto?, en esta coordinación, tal vez haber podido, qué sé yo, ¿no?, haber hecho esta especie de gallito que se me ocurrió al final, ¿no?, empezar a hacer gallito con el tema de la presencialidad, ¿no?, con esta cosa que nos impone la pandemia, que está bien cuidarse, está bien que estén a sus casas, me parece correcto eso, pero sin embargo buscar los resquicios para poder acercarnos a través de las pantallas, acercarnos a través de este ejercicio de dramatización, ¿no es cierto? O tal vez haber hecho algunos trabajos de talleres, ¿no? De este mismo corte, un poco más desde el principio de la asignatura. Entonces, desde ahí, desde uno mismo, desde lo que uno ofrece, claro que uno puede ir teniendo más expectativa. Entonces, de ahí si nos pasamos a lo que parece que consulta Matías, si nos pasamos a los otros alumnos, los que vendrán, eh, es como pedirle un poco lo que les pedí a ustedes, pero, ¿no es cierto?, a lo mejor con más frecuencia, desde antes, este ejercicio que hicimos al final, a lo mejor ponerlo un poco más al principio para que ayude a la relación entre ustedes, ¿no es cierto?, al trabajo en equipo. ¿Sí? Me pareció que hubo una evolución en un poco las comunidades, que me las fui aprendiendo más por el número, la etiqueta, que por la cantidad de cada, digamos, componente de las comunidades, pero se comportaban de cierta manera, ¿no?, en el texto, en el trabajo que hacían las comunidades, y me pareció que fueron teniendo una evolución favorable en los trabajos que fueron haciendo. Y en este último se notó harto. Se notó harto eso, que hubo más trabajo en equipo, ¿no?, que hubo más presencia y un poquito más de cuidados, ¿sí?, con algunos aspectos que en los taller 1, taller 2 por ahí, aparecieron algunos elementos un poco no tan cuidados. Así que de pedirle a los futuros, ¿no es cierto?, compañeros de ustedes, no, sería primero ofertarles, ¿no?, algo novedoso en base a lo cual poder también pedirles un poco más, ¿no? Lo mismo que ustedes, pero en otro orden o con otras intensidades. Imagínense que no toque pandemia para la próxima, entonces podrá haber ahí un trabajo presencial que enriquece un poco. Yo creo que estas pantallas a ratos son un poco cómodas, porque cuando alguien me decía por ahí, no, es que estamos almorzando, claro, se puede, ¿no? Se puede estar almorzando ya en clase, ¿no? En cambio, en presencial hay otras limitaciones, pero el nivel de exposición que tiene mi yo, a propósito estamos hablando del yo, el nivel de exposición que tiene mi yo constantemente, es un entrenamiento también, que de alguna manera con pantalla cerrada, no,
queda un poco más lejos. No queda imposible, obviamente, pero queda un poco más lejos. Así que no sé si contesto con eso, Matías. Sí, profe. Está bueno, está bien. Bueno, recogemos algunos otros comentarios y después ya nos pasamos al cierre, ¿no? Palabras Profe, finales, como decían los... ¿Mm? Dígame. ya no está mi hermano gritando, disculpe. Ya pues. Yo le iba a decir Yo que como le decía, pongo un cartel que no dice guarda silencio, dice me desocupo a tal hora. Y eso significa que entre esta hora y esta hora tiene que haber silencio. no me pesquen aquí, no. Bueno, está Eh, bien. yo le iba a decir que a mí me gustó harto el ramo, pero lo único que puedo decir como lo ¿Mm? negativo, pero mal, es que me hubiera gustado que fuera presencial, o sea, yo como que habría participado de Mm. mejor forma. Y supongo que mis compañeros igual, pues a veces yo sentía como que era la única que hablaba en la clase, que nadie como que Mm. quería opinar mucho, pero es difícil esta modalidad, o sea, como hablar y todo, es como complicado, sobre todo en un ramo como este que uno necesita como harto ese como pensamiento como crítico, así como de Mm. argumentar y debatir cosas y todo eso. Eso, me hubiera gustado que hubiera sido presencial, como que hasta me da pena que no haya sido presencial. Mm. O sea, sí, claro que es una pérdida, bajo todo punto de vista, pero es una pérdida homogénea. Sí, Estamos todos, ¿no? Estamos todos expuestos a esa pérdida, ¿no? Los chicos que están saliendo de cuarto medio fueron a dar ahora la PTU, también, ¿no? Vienen con un poco de esa merma. Es como lo que toca, ¿no? Lo que nos tocó. Pero interesante la apreciación, ¿no? sí, Un poco en la línea de lo que decía, se expone más el yo cuando estamos en lo presencial y ahí es obligatorio, no es como que optativo, ¿no? No es como que me pongo una manta invisible dentro de la sala, no puedo, entonces estoy todo el rato en una exposición que igual sirve, de alguna manera sirve. Y con eso del debate de lo crítico que decía Francisca, es interesante porque uno se acerca al concepto de universidad, ¿no? Universidad no es solo un organismo de formación de algo, ¿no? Universidad es como generar una masa crítica, ¿no? Poder tener contacto con más elementos. Imagínense entre ustedes mismos la diversidad que tienen, poder nutrirse de esa diversidad y asimismo poder nutrirse de compañeros de otras escuelas, ¿no? Tener actividades conjuntas. Bueno, la pandemia nos limitó un poquito todo eso, espero que lo puedan recuperar. Me parece que alguien estaba pidiendo el pase. Francisca. no, eso le iba a decir porque yo siento que aprendí harto, o sea, mucho, que este ramo me sirvió harto de hartos aspectos, pero siento que podría haber aprendido más y como haberle sacado más, Sin duda. como el jugo, así como dirían, Mm. presencial. Así que espero que a lo mejor en una de esas alguna vez nos volvemos a ver en la universidad nosotros, ¿no? Con ustedes algún ramo o algo. ¿No? Me encantaría. Ojalá. Sí. O sea, a mí me encantaría porque me gusta la educación, pero también tengo que verlo como con la agenda propia, a veces no dispone uno de todos los tiempos. Pero sí me gusta. Sí me gusta. Y alguien más me parece que había, no sé, cuando yo estaba hablando lo interrumpí o algo así. O no, o idea mía. Bueno, ¿Sí? dígame. ¿Será que Yo encuentro que igual, bueno, a pesar de las limitaciones por ser virtual y todo el tema, de todas ¿Sí? formas encuentro que el ramo nos sirvió, al menos en lo personal, como para acercarme un poco a entender los procesos en los que nos vemos involucrados, pero que no tenemos conciencia de ellos. Como decía mi compañera hace un rato, el mismo tema de el desarrollo humano en distintas etapas o ahora último, de estas últimas clases, el tema de la comunicación, sobre todo, que es súper importante, Mm. la relación entre equipos, el burnout. Y una de las cosas que más rescato de esto último, creo que de la última clase, era el tema del autocuidado, que sobre todo virtualmente, al menos a mí me ha pasado que se me ha hecho mucho más difícil
Entonces sirvió harto también las técnicas de autocuidado, tanto individualmente como grupal. Sí, se agradece. Se agradece el componente personal en su opinión, porque son asuntos que uno podría también no comentar, o qué sé yo, pero que sin embargo cuando las comenta genera puentes, ¿no?, con los demás, a propósito de que deben haber experiencias comunes de todas maneras. ¿Qué nos pasa en la pandemia? ¿Qué nos está pasando? ¿Nos pasó en la pandemia? Hay mucha experiencia común ahí, ¿no?, de distintas formas. Sí. Ahí me acordé, le quisiera comentar que con una colega que ni siquiera está aquí, porque ahora en la pandemia uno remotamente trabaja con personas que no están cerca. Una colega que está con una colega que está en otra región, en medio de la pandemia, ¿no? Y lanzamos un conversatorio online gratuito, un poco focalizado a personas que estuvieran más complicadas, digamos, y con pocos recursos para acceder. Y a veces los recursos no solo se resuelven con la salud pública, porque la salud pública a veces prioriza, ¿no?, grados de gravedad que a veces las personas con pocos recursos no tienen esa gravedad. No estamos hablando de un problema de alcoholismo ni de violencia intrafamiliar, estamos hablando de una persona que está con su niño pequeño en pandemia, ¿no es cierto? Y de pronto algunos patrones, qué sé yo, de uno mismo, de los estudiantes universitarios, como decía Elisena, de los hermanos chicos, de estos estudiantes universitarios, qué sé yo, se empiezan a alterar por el encierro, por la imposibilidad de salir, por la frustración que genera, ¿no?, por el temor de morirse. Entonces, toda esa provocación altera, ¿no? Entonces hicimos un conversatorio pensando, ¿no?, como un aporte, ¿no es cierto?, social, a ese tramo, ¿no?, de situaciones de salud que de pronto por recursos no acceden a la salud privada. Yo trabajo en la salud privada y por eso sé que no acceden a la salud privada, y a la salud pública tampoco tienen tanta entrada porque no son una patología más dura y no calza con los programas establecidos, que son de cosas muy graves, y que está bien que sea así porque somos un país con recursos un poco más limitados en relación a estas cosas, o la administración de los recursos está dada de esa manera. Y entonces era un conversatorio que decía: ¿qué nos pasa con la crianza en esta pandemia? Y fue muy lindo porque se reunió muchas personas que justamente no habían tenido acceso ni a lo privado ni a lo público, y sin embargo estaban aquí en esta experiencia de criar con hijos guaguitas, un poco más grandes, preescolares, escolares, incluso adolescentes. ¿Sí? Y entonces ahí se evidencia, un poco hablándole a Elisena, se evidencia, ¿no es cierto?, que la pandemia nos golpea a todos. Por ahí nosotros tratamos de estar lo mejor posible, pero nos provoca y nos golpea, y así como no solo la pandemia, ¿no?, muchas cosas en la vida, ¿no?, en donde uno está tratando de sortear, ¿sí?, hacer lo mejor que se pueda, pero a veces un poquito de ayuda también anda bastante bien, ¿no? O comentarlo con otros que también le pasa lo mismo, también anda bastante bien. Por eso le agradecía su comentario más personal de Elisena. Muy bien. Bueno, los que deben prueba, yo supongo que ya se fueron a hacer su prueba, ¿no?, porque tiene horario eso. ¿Alguien más que quiera recoger alguna otra elemento, experiencia? ¿O nos pasamos a la despedida y el cierre de esta asignatura? Profe, yo dentro de todo igual agradezco la asignatura porque ahora como pasamos las teorías y todo eso, me quedé más con la de Erickson, y ahora como que puedo ver por ejemplo, en mi mamá, ella tiene 40 y tantos años,
y ella está en la etapa generatividad versus estancamiento. La Ujú. otra vez ella me estaba hablando de esto y me di cuenta de que ella apoyaba a la otra generación, entonces me di cuenta, mi mamá está en la generatividad. Entonces igual me gustaba mucho igual la asignatura porque como que ha hecho ver eso, entonces y uno inconscientemente lo hace, pues. Ujú. Y eso, profe. Sí, muchas gracias, Valentina. Sabe que eso de la generatividad también podría aplicar a ustedes con los videos de sus dramatizaciones que podrían ser parte, ¿no es cierto?, de, ¿no es cierto?, del arsenal, ¿no es cierto?, educativo para las próximas generaciones. Entonces tiene como una cierta versatilidad esta etapa de Erickson, ¿no? Eh, por ahí, a lo mejor antes que termine la carrera les puede tocar apadrinar a alguna persona conocida que entre a estudiar, qué sé yo, algún familiar, ¿no? Y eso también son visos de generatividad. Se genera con un poquito más de fuerza, ¿no? Más de fuerza paterna, materna, un poquito más adelante. Pero desde ya también aparecen, ¿no? Por eso yo los invitaba a compartir su material a beneficio de otros. Y también de ustedes mismos, porque creo que les hace bien que les puedan reconocer esos esfuerzos. Bueno, se agradece mucho, Valentina. Entonces, pasamos a despedirnos. ¿Qué les parece? ¿Alguien propone algo novedoso para despedirse Qué de este triste. curso virtual? No sé a quién interrumpí, que no me caen todos en la pantalla, entonces no sé a veces cuando hablan. Bien. Bueno, ¿qué les parece si abrimos pantalla y nos despedimos? Y cerramos esta asignatura. Muy bien, Francisca. Usted era la, usted era la directora del hospital, del equipo de salud. Sí, ¿no es cierto? Muy bien, Sofía, Valentina, Constanza. Parece como una ceremonia de ir bajando los velos, Javiera, ¿no? En relación a una estadía, ¿no es cierto?, educativa, ¿no? Pero que también es una estadía, ¿no es cierto?, de compartir un trocito de vida, ¿ya? Por eso que pienso que aun cuando cueste, ¿no?, esto que se viene a instalar con la pandemia de esta técnica de, ¿no?, la Black Mirror, ¿no?, el profesor queda mirando a la pantalla negra, eh, no tanto por el profesor, sino también por ustedes, ¿no? Ya está, ya pasó todo el semestre, me la pasé mirando la pantalla negra, pero pienso que por ustedes, ¿no?, está bueno, ¿no? Como, imagínense que por alguna razón, ojalá no pase así, pero que esta cosa se prolongue 2 años, 3 años, no sé, van a estar ahí con sus pantallas apagadas, siendo alumnos de enfermería de segundo, de tercero, de cuarto. Creo que no sería tan bueno. No sería tan bueno que siguiera la pandemia para empezar, pero no sería tan bueno que algo los pusiera con una barrera, ¿no? Frente a... y se perdieran el beneficio de la exposición, ¿no? De todas maneras que es un beneficio, ¿no? Bueno, Y es súper importante. Hay clases en las que por ganas nomás con un grupo de amigos como que prendimos las cámaras y fue muy impresionante el sentimiento de que estábamos mucho más concentrados cuando prendíamos las cámaras y nos sentíamos expuestos a cuando estábamos sin las cámaras. mm, sí, claro. Así Y además que que fue muy queda grato. más, Ah, perdón, queda más provocado el yo, no se preocupe, queda más provocado el yo se y cayó el eso profe. es valioso. ¿Sí? No lo escuché. ¿Profe? Ah, ¿me caí yo? Ah, sí, sí, no, ahí está. Ya. Y yo seguía hablando. Sí,
me parece muy bien, ¿no? Que esto que comentaba Francisca, como una experiencia que les pasó en otro ramo casualmente, está bien, ¿no? Que está bueno. Piénsenlo desde lo que estudiamos, ¿no es cierto?, de la organización psíquica. Necesitan llegar al último año de su carrera bien entrenados, ¿no? Y entrenados no solo en aprender cosas del libro, sino que en este contacto humano, que significa estar en clase y estar, ¿no?, disfrutando o soportando, da lo mismo, ¿no?, al entorno, ¿sí? Porque eso es muy nuestro, ¿sí? Por ahí ya en otro rato que tengo libre y que tengo ya más propio y personal, yo decido con quién estar y de qué manera. Pero esto, como de tener que exponerse en el trabajo y en este periodo de formación, es muy propio, ¿no? De este ejercicio de formación que ustedes están siguiendo. Así que bueno, les celebro harto, les agradezco la última prendida de cámara y nos vamos a despedir entonces, ¿no es cierto? Que les vaya muy bien, les deseo mucha suerte en lo que les sigue, ¿sí? Muy bonita profesión, ¿no? Ya a mí me da mucho gusto colaborar, ¿no es cierto?, con ustedes. En algún momento me tocó colaborar en los cuartos años allá en San Felipe, también muy divertido todas las actividades que se realizan, los talleres, ¿no? Muy intenso. Así que eso, me parece muy bonita su profesión, espero que les vaya muy bien, ¿sí? Y que puedan recuperar todo esto que nos quitó un poquito la pandemia, con el tiempo, el resto de años que quedan, lo vayan recuperando. Sobre todo esto que estamos hablando de la exposición, porque ya, cuando sea presencial ya no hay más escondites, se acabaron los escondites, ¿sí? No van a poder comer en clases. Sí, ni estar en pijama en clase tampoco, no es pijamada la clase. Justo yo Así estoy en que pijama y tomándome una sopita, justo. sí, bueno, disfrute mientras pueda, pero ojalá el próximo año ya sea presencial, ¿sí? Así que eso, les deseo mucha suerte, que les vaya muy bonito, les Espérese, aliento, espérese, espérese. ¿sí? Le vamos a cantar feliz cumpleaños, po. Ah, bueno, sí, Ya, yo prendan fui, los Feliz, micrófonos, por feliz favor, cumpleaños todos. atrasado. gracias, muchas gracias. Le estaba contando que ayer estaba de cumpleaños, pero la organización familiar estuvo un poco revuelta, así que estuve más bien solo en la tarde y estaba leyendo sus trabajos, pero me animó mucho, o sea, viendo los videos, me animó mucho porque me divertí un montón, me divertí un montón. No me reía de usted, obviamente, sino que uno le da como una cosa personal a uno cuando ve al otro esforzándose y actuando o avergonzándose, da lo mismo, uno queda provocado, uno mismo, ¿no? Se imagina uno en eso cuando lo hizo. Ya, escucho cumpleaños feliz, no tengo problema. Me callo. Lo más Ya, bonito es que tienen que abrir los micrófonos. Eso es lo prendan los más bonito. micrófonos, ya, pues apúrense. Ah, prendan los micrófonos, por favor. Sí, Gente. ahí los están abriendo. Yo creo que mientras que Ya, cantan, lo ¿están están abriendo? abriendo. Ya, ¿quién Ya. empieza? Cuenta tú, cuenta tú. Ya, Sí, ya. cuenta, cuenta. Ya. 1, 2, Hoy 3. está, y se está grabando. Cumpleaños feliz, Ah, muchas feliz, gracias. feliz. Te Feliz. deseamos A ti, a ti, a ti, a ti. cumpleaños feliz. Que Lo cumplas feliz. Bravo, gracias. Bravo. Muchas gracias. Aplausos. Ya, muchas gracias. Yo tenía el Muchas video gracias. listo para ponerle una canción aquí de fondo. Mire, espéreme. Ah, chuta, ¿qué será? Espéreme, aquí viene. ¿Qué será? Ah, pero no. ¿Ustedes escuchan? Yo no escucho. ¿No lo escuchó? Pucha, una canción. Ya no importa.
Había puesto el video de feliz Pero cumpleaños. ¿y los demás lo escuchaban? No, profe. Ah, yo No, pensé sí, que no escuchaba. no, sí, Ya no importa, profe. mejor le No avisé importa, porque no a lo mejor importa. era larga a lo mejor era larga la canción y no escuchábamos nada. Es que tenía Bueno, visto el video de YouTube por si nadie quería cantar, pero ya no importa. bueno, ya se agradece la intención, Sí, la Francisca. intención. Muchas gracias a usted también, Francisca, por su colaboración como encargada ahí de delegar el curso, ¿no? Me ayudó un montón, sobre todo con este profesor, que habían varias cosas de la educación en remoto, que desconocía, ¿no? No los últimos años que hice clase ahí en el Valpo fue el 2014, no había pandemia. Así que hay hartas cosas que me costaron harto y recibí harta apoyo ahí de Francisca y de la profesora Morela y de la secretaria académica también. Así que bueno, se hizo lo que se pudo. Les deseo mucha suerte a alumnos y alumnas, que les vaya muy, muy bonito. Bueno, Muchas Gracias, gracias, profe. profe. Que esté bien. Hola, profe. Muchas gracias por todo, por el ramo, Gracias por por todo. tus clases. Chao, profe. Chao, gracias, Que profe. le vaya chao, bien. chao, que Gracias. estén muy bien. Chao. Chao. Chao, profe, que esté bien. Sí, muchas gracias, Juan. Chao, que estén bien. Eso, y ahora vamos a cerrar.